tal amigos? Es un gusto darle la más cordial de las bienvenidas hasta la comodidad de su hogar, en donde queremos llevar la información referente a lo que se viene haciendo en el Congreso del Estado. Hoy le presentaré la participación del diputado Arturo García Arias, quien subió a tribuna a leer una serie de adiciones al Código Penal del Estado de Colima. Entre estas se cuentan la desaparición del delito de difamación, pero también se contempla la ampliación de la legítima defensa. A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y de Protección y Mejoramiento Ambiental le fueron turnadas para su análisis, estudio y dictamen correspondiente 3 iniciativas de ley con proyecto de decreto. Primera, relativa a derogar los artículos 218, 219, 220, 221, 223, 224 y 225. La segunda, relativa a reformar el artículo 16, fracción tercera, relativa a adicionar 2 nuevos párrafos al artículo 50 e incorporar una sección sexta denominada Delitos contra la vida, integridad y dignidad de los seres animales no humanos, con un título único y un capítulo único denominado Delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad, adicionando los artículos 250, 251, 252, 253, 254 y 255, todos del Código Penal para el Estado de Colima y todos del Código Penal para este Estado. Considerando, primero, que mediante oficio 3386/012 de fecha 17 de abril de 2012, los diputados secretarios del Honorable Congreso del Estado turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales la iniciativa de ley con proyecto de decreto presentada por el diputado José Luis López González y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 56ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, relativa a derogar los artículos 218, 219, 220, 221, 223, 224 y 225 del Código Penal para el Estado de Colima. Segundo, que la iniciativa en su exposición de motivos señala textualmente que en días pasados el Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Colima emitió una resolución declarando que el delito de difamación es inconstitucional en el Estado de Colima y por lo tanto las personas que sean acusadas de cometerlo deberán de llevar un procedimiento de carácter civil. Por lo tanto, al haberse formado con dicha sentencia un criterio, la interpretación firme, cualquier persona que esté bajo una acusación de esta naturaleza puede invocarla para que no se actualice en su perjuicio el ilícito aún sancionado y previsto por el artículo 218 del Código Penal vigente de la entidad. Dicho precepto jurídico a la letra dice: se impondrá prisión de 1 a 3 años y multa hasta por 40 unidades al que comunique dolosamente a otra la imputación que hace a una persona física o moral de un hecho cierto o falso que le cause deshonra, descrédito, perjuicio o desprecio. Sin embargo, como ya quedó precisado, falta hacer lo propio en la ley sustantiva penal en el sentido de derogar el delito en comento. Luego entonces los legisladores estamos obligados a hacer las modificaciones pertinentes. Cabe hacer mención que en el Código Penal Federal y en los de otras entidades federativas ya opera el criterio en cita, es decir, ya no existe el multicitado ilícito y por mencionar un ejemplo, en dichos lugares un periodista ya no puede ser denunciado penalmente por alguna persona que se haya sentido ofendida por algún escrito publicado en su contra. Por otro lado, si bien es cierto que el criterio de la Suprema Corte de Justicia no incluyó el delito de calumnias sancionado y previsto por el artículo 121 del Código Penal del Estado de Colima, los mismos criterios arriba mencionados pueden aplicarse para también derogarlo. Es menester recordar que el Partido Acción Nacional en la legislatura pasada ya había propuesto las anteriores reformas. En aquel entonces el argumento que lo concerniente a estos tipos penales, la experiencia ha demostrado su inutilidad social debido al marcado subjetivismo en la comprobación de sus premisas y al hecho que mediante oficio número 173/012 de fecha 21 de noviembre de 2012, los diputados secretarios del Honorable Congreso del Estado turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales la iniciativa de ley con proyecto de decreto relativo a reformar los párrafos cuarto y quinto de la fracción tercera del artículo 16 del Código Penal para el Estado de Colima. Cuarto, que la iniciativa en su exposición de motivos señala textualmente que en la materia penal existen distintos excluyentes de responsabilidad de los delitos como el estado de interdicción, el estado de urgencia o necesidad del sujeto que cometió el delito o la legítima defensa, esta última consistente
concentrarse en repeler una agresión real, actual e inminente y sin derecho en protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista la necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende. Así, al presentarse tal situación, se excluye la responsabilidad del sujeto que repelió la agresión del delito como homicidio, tentativa de homicidio o lesiones. Para la doctrina, la institución de la legítima defensa se describe como la legítima defensa putativa o imaginaria. Su esencia misma radica en la creencia por parte del sujeto de que su actitud es legítima, fundada, pero erróneamente se supone obrar con derecho, hallarse ante una defensa legítima mediante la cual repele conforme a la permisión legal una injusta agresión. De lo contrario, si en la mente del sujeto su actuación no es legítima, no puede operar la eximiente ni por tanto impedir la configuración del delito. En nuestro Estado, las excluyentes de responsabilidad se encuentran plasmadas en el artículo 16 del Código Penal para el Estado de Colima y la legítima defensa está señalada en la fracción tercera, párrafo cuarto y quinto del referido artículo, que a la letra dice: se presumirá que concurren los requisitos de la legítima defensa respecto de aquel que durante la noche rechazare en el mismo momento de estarse verificando el escalamiento o fractura de cercados, paredes o entradas de su casa o departamentos habitados o sus dependencias, cualquiera que sea el daño causado al agresor. Igual presunción favorecerá al que causare cualquier daño a un intruso, a quien sorprendiera en la habitación u hogar propio de su familia o de cualquier otra persona que tenga la misma obligación de defender, o en el local donde se encuentren bienes propios o respecto de los que tenga la misma obligación, siempre que la presencia del extraño ocurra de noche o en circunstancias tales que revelen la posibilidad de una agresión. Es evidente que dicho texto limita la legítima defensa en las personas de su propia vivienda o en el local donde se encuentran bienes propios de su familia o de cualquier otra persona que tenga la misma obligación de defender, y a que ésta se tenga que llevar a cabo en la nocturnidad, lo cual va en contra del principio general del derecho penal que expresa: existe legítima defensa putativa si el sujeto cree fundadamente, por un error esencial de hecho, encontrarse ante una situación que es necesario repeler mediante la defensa legítima, sin la existencia en la realidad de una injusta agresión. Para José Rafael Mendoza, la defensa putativa existe cuando el sujeto supone erróneamente encontrarse ante una agresión injusta. Como se refiere a la parte final del párrafo anterior, el soporte de la legítima defensa es único, porque se funda en el principio de que nadie puede ser forzado a soportar lo injusto. Se trata pues de una circunstancia complicada en la cual el sujeto puede proceder legítimamente porque el derecho no tiene otra forma de garantizarle el ejercicio de sus derechos. La legítima defensa putativa es la defensa que se utiliza para repeler una agresión imaginada, no real y objetivamente inexistente. Resulta, en el caso de que el sujeto que se defiende lo hace en función de creer que está actuando en legítima defensa. Por ello, limitar ese derecho a que dicho acto tenga que realizarse en la nocturnidad nos parece irracional, y más en las condiciones en las que actualmente se delinque en nuestro país y en particular en el Estado de Colima, donde a cualquier hora del día puede ser objeto de alguna agresión o acto que presuma la consumación de un potencial delito que conlleve la pérdida de un bien jurídico, por lo que la condicionante de la nocturnidad para poder ejercer la legítima defensa viola el derecho justo otorgado por la legislación y la doctrina. Además, el texto de nuestro actual artículo 16 constriñe que la legítima defensa se ejerza en la vivienda o en el local donde se encuentren bienes propios de la familia o de cualquier otra persona que se tenga la misma obligación de defender, sin tomar en cuenta que debido a la ola de delincuencia que impera actualmente es necesario considerar otros lugares en los que también se encuentren bienes propios o ajenos que se deban cuidar, tales como bodegas, ranchos o terrenos, por lo que creemos adecuado ampliar el marco de protección a esta figura.
Por su parte, el diputado del Verde Ecologista, Mario Trillo, leyó un dictamen referente a donde ya se considera delito el maltrato a los animales domésticos. Muchas gracias. Agradezco en todo lo que va la generosidad del compañero Arturo García Arias por permitirme terminar la lectura de este dictamen, sobre todo que tiene referencia al tema de incorporar en el Código Penal el maltrato animal. Muchas gracias, compañero. Con su permiso, presidenta, compañeros de la mesa directiva, compañeros diputados. Inciso C, que una vez realizado el estudio y análisis minucioso de la iniciativa de ley relativa a tipificar como delito la muerte y maltrato animal, esta comisión la considera procedente con algunas precisiones. En primer término, debe señalarse que mediante decreto número 362 de fecha 31 de agosto del año 2011 fue aprobada y publicada la Ley para la Protección a los Animales del Estado de Colima, la cual es tanto de carácter preventiva como administrativa, sancionadora, pues, por lo que respecta a su carácter de preventiva, prevé un capítulo tercero denominado del fomento y difusión de una cultura de protección a los animales, tendiente a inculcar entre la población una cultura de respeto y buen trato hacia las diversas especies animales, con que se interrelaciona al ser humano y por lo que se refiere al carácter administrativo sancionador, la misma ya regula las hipótesis en que se realicen actos en prejuicio del bienestar animal, tales como actos de crueldad y maltrato animal, negligentes e incluso la muerte, estableciendo dichas hipótesis primordialmente en los artículos 28, 29 y 43 de la ley en referencia. No obstante lo anterior, en atención a que en actualidad los colimenses hemos sido más sensibles a los derechos de los animales, exigiendo una mayor tutela que se ha traducido en la aprobación de la Ley para la Protección de los Animales del Estado de Colima, sin embargo, atendiendo a esa demanda, consideramos que deviene necesario contar no solo con un ordenamiento jurídico preventivo, sino también punitivo, para que el sujeto activo, de ahí que se estima que la legislación penal actual podría reforzar esta problemática social. La presente propuesta no atiende a sectores aislados de protección a los animales, ni tampoco a situaciones irreales o inacontecidas en nuestro Estado. Por ello, debemos de considerar la numerosa legislación existente a nivel internacional, la cual vincula a los animales como seres titulares de derechos, siendo necesario que nuestro Código Punitivo Estatal sea el instrumento que intervenga cuando aquellos seres que forman parte del entorno natural en el que nos desenvolvemos sean maltratados. El maltrato animal vulnera un interés básico que consiste en el respeto que tiene el hombre con los animales, pues está demostrado por expertos veterinarios la existencia del sufrimiento animal, de ahí que la acción delictiva consistiera en realizar actos de violencia que causen en el animal dolor o sufrimiento que les provoquen la muerte o que perjudiquen gravemente su salud, siendo justificado por tal motivo considerar como delito tales conductas antijurídicas por demás reprochables. Es importante precisar que dicho maltrato animal comprende tanto las lesiones como la muerte del animal que resulten como consecuencia de los actos de maltrato o crueldad de que sean objeto, por lo que en ese sentido la norma jurídica protegerá a los animales domésticos. Es importante destacar también que las penas que se prevén se consideran acordes a la realidad colimense y a nuestra propia cultura de cuidado al medio ambiente. Además, a juicio de estas comisiones, la imposición de penas demasiado altas por la comisión de este tipo de conductas en contra de los animales domésticos sería desproporcionado y irracional, por lo que se estima que el régimen de sanciones propuesto es el más adecuado en estos momentos para el Estado de Colima, sin prejuicio de que en el futuro puedan ajustarse en el caso de existir la necesidad social y ambiental que lo justifique. Finalmente, resulta importante precisar una causa de justificación tratándose de este delito, misma que consiste en que cuando las lesiones o muerte del animal se causen con la finalidad de evitarle un mal igual o mayor al mismo, no se aplicará sanción alguna siempre y cuando se justifique el hecho y sean racionales los medios de defensa que se utilizaron durante el acontecimiento.
Lo anterior obedece primordialmente a motivos humanitarios y razonables, pues existen casos en que definitivamente por las condiciones deplorables en las que se encontraron físicamente un animal, como en consecuencia de algún accidente o de alguna enfermedad en estado avanzado, e incluso que tenga una dolorosa y prolongada agonía, son supuestos razonables, en que por motivos humanitarios se configura la excluyente de responsabilidad. No obstante, la habilidad jurídica en general de la iniciativa del estudio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 130 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, procede a hacer las siguientes modificaciones jurídicas. En el artículo 21 del Código Penal para el Estado de Colima se encuentran precisadas las penas y medidas de seguridad que se pueden imponer en todo el delito que se incluya en el referido ordenamiento jurídico, y en la misma no viene considerado como pena el aseguramiento de animales expresamente. Por tal motivo, lo procedente es, respetando ese mismo objeto en finalidad de la norma, el establecer no como una facultad sancionadora del juez, pero sí como una posibilidad para que las asociaciones protectoras de animales debidamente registradas gestionen ante la autoridad respectiva el aseguramiento de todos los animales que pudieran tener bajo su resguardo o cuidado en términos de lo establecido con la ley para la protección de los animales. Por lo que se refiere a las lesiones que sean inferidas al animal, como en el delito de lesiones, es un delito de resultados, es decir, que las lesiones se deban acreditar de forma fehaciente como consecuencia de la conducta antijurídica. Entonces, por tal motivo, se suprime la frase de tipo de iniciativa provocando o no lesiones evidentes. Ahora bien, en lo que se refiere a los artículos 252 y 53 de la iniciativa en estudio, se considera improcedente aprobarlos en función de que los mismos no se refieren a ningún tipo penal, sino a una definición de actos que se consideran actos de maltrato y de crueldad animal, y con los mismos términos ya vienen contemplados en la Ley para la Protección de los Animales. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 90 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y de 129 a 134 de su reglamento, se propone a esta honorable Asamblea para su aprobación el siguiente dictamen. Artículo único. Se reforman los párrafos cuarto y quinto de la fracción tercera del artículo 16 y se derogan los artículos 218, 219 y 220, y se adiciona una sección sexta denominada Delitos contra la vida, integridad y dignidad de los animales domésticos, con un título único y un capítulo único denominados Delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad animal, mismo que contiene los artículos 250, 251, 252, que también se adicionan todos del Código Penal para el Estado de Colima, para quedar como sigue. Artículo 16. Se presumirá que concurren los requisitos de la legítima defensa respecto de aquel que rechazare en el mismo momento de estarse verificando el escalamiento o fractura de cercados, paredes o entradas de su casa o departamento habitado o sus dependencias, cualquiera que sea el daño causado al agresor. Igual presunción favorecerá al que causare cualquier daño a un intruso, a que sorprendiera en la habitación u hogar propio de su familia o de cualquiera que otra persona tenga la misma obligación de defender, o en el local, bodegas, terrenos o áreas comerciales de empresas públicas o privadas o similares donde se encuentren bienes propios o respecto de los que tenga la misma obligación, siempre que la presencia del extraño revele la posibilidad de una agresión. Artículo 18 derogado, artículo 19 derogado, artículo 20 derogado. Y lo que nos compete, sección sexta, delitos contra la vida, integridad y dignidad de los animales domésticos. Título único, capítulo único, delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad animal. Artículo 250. Al que intencionalmente cometa actos de maltrato o crueldad injustificados en contra de cualquier especie animal doméstico, en términos de lo dispuesto por la Ley para la Protección a los Animales del Estado de Colima, provocando lesiones, se le impondrá de 3 días a 1 año de prisión y multa de hasta 100 unidades. Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal doméstico, se aumentará en una mitad la pena señalada. Si las lesiones le causan la muerte al animal doméstico, se impondrá de 1 a 3 años de prisión y multa de hasta 300 unidades. De todos los casos, las acciones protectoras de animales
debidamente constituidas podrán gestionar ante la autoridad respectiva el aseguramiento de todos los animales que pudieran tener bajo su resguardo o cuidado, en términos de lo establecido en la Ley para la Protección de los Animales del Estado de Colima. Para efectos del presente capítulo, se entenderá por métodos que provocan un grave sufrimiento todos aquellos que provoquen una muerte no inmediata y por el contrario prolonguen la agonía del animal, ya sea por lesiones que provoca o el detenimiento de la salud del animal. 251. En caso de que las lesiones o muerte injustificadas del animal doméstico sean provocadas intencionalmente por médico, veterinario o persona relacionada con el cuidado, resguardo o comercio de animales, además de la pena de prisión, se inhabilitará por un lapso de 6 meses a 3 años del empleo, cargo, profesión, oficio, autorización, licencia, comercio o cualquier circunstancia bajo la cual hubiere cometido el delito, y en caso de reincidencia se revocará estos de forma definitiva. 252. Las lesiones o muerte del animal doméstico se causen con la finalidad de evitar un mal igual o mayor a una persona o animal, no se aplicará sanción alguna siempre y cuando se justifique el hecho, sean racionales los medios de defensa que se utilizaron durante el acontecimiento y no existiere otra forma de salvaguardar la integridad de la persona o animal en peligro. Transitorio. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de la publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá se publique y circule. La comisión que suscribe solicita que, de ser aprobado el presente dictamen, se emita el decreto correspondiente. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, Colima, 16 de abril de 2013. La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, diputado Arturo García Arias, diputado Martín Flores Castañeda, diputado Héctor Insúa, y la Comisión de Protección y Mejoramiento Ambiental, diputado Mariano Trillo, diputado Francisco Javier Rodríguez y diputado Manuel Palacios. Antes de dejar esta tribuna, quisiera agradecer la presencia de agrupaciones ciudadanas que se han dado cita en este recinto, como Adopta Patitas Caninas, Unidos por los Animales, Recinto Animal, Movimiento Antitauromaquia, Amigos de Perros y Gatos, Personas Ayudando a Todos los Animales, Pata Manzanillo, Refugio de Adopción Huellas, Manchas AC, Recinto Animal, Bios Iguana, Arca Colima y Colectivo Escuincle, así como al público en general y alumnos que veo aquí apoyando este dictamen. Decirles que el día de hoy los diputados con su voto pueden, o mejor dicho, podemos hacer historia en Colima. Nos convertiríamos en el tercer estado en general que aprueba este tipo de modificaciones, tercer o cuarto estado, en donde en Nayarit, en el Distrito Federal y hace unos días en Yucatán existió la modificación a este Código Penal. Cuando a mí me preguntan el espíritu general de esta ley, a mí me da pena comentarlo. Les digo que lo que estamos pidiendo con esa incorporación al Código Penal del maltrato animal es pedir que los animales sean alimentados con dignidad, tengan un techo en donde vivir y no sean abandonados en la calle. Entonces, a mí me da mucho gusto que he encontrado eco y generosidad de parte de muchos compañeros y de muchas fracciones. Yo quisiera dar las gracias a mis compañeros de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de Acción Nacional, del Partido Nueva Alianza, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido del Trabajo. Les digo a todos, muchas gracias. Yo creo que podemos hacer historia aquí en Colima y muchas gracias al público. Vamos a hacer historia, compañeros. Vamos a votar por esta ley. Muchas gracias. Anuncia la diputada Ignacia Molina Villarreal la campaña de donación de órganos Tú en mí como yo en ti. Quiero decirles que me llena de orgullo poder anunciar esta campaña y decirles que el donar es un acto de amor que no únicamente une a una sola persona. Como bien lo dice el eslogan Tú en mí, yo en ti, es un acto voluntario
y que en este acto voluntario no únicamente trabaja la 57 legislatura. En este trabajo tiene su reconocimiento especial la 56, quien dio el impulso importante para que esta ley pudiese salir y que fuera de esta manera, como Colima también tuviera otra gran oportunidad de mejorar su calidad de vida, porque con esta ley estamos dando vida a otros seres humanos. De repente no quisiéramos hacerlo, pero en ocasiones hay quien sufre un accidente y que puede ser candidato a donar sus órganos y que únicamente estará a cargo de que los familiares estén conscientes de esa petición. En rueda de prensa, la legisladora local Ignacia Molina Villarreal destacó el mensaje de la campaña A donar tus órganos no solo haces feliz a una persona y su familia, también fortaleces tu nación, cultura y raza. Durante el mes de abril y hasta septiembre del presente año se estará realizando la campaña denominada Tú en mí como yo en ti, que promueve la diputada Ignacia Molina Villarreal, presidenta de la Comisión de Salud, Deporte y Fomento al Sano Esparcimiento en el Congreso del Estado. Acompañada por el secretario de Salud, Agustín Laresqueda, y del presidente de la Red Estatal de Municipios por la Salud, Enrique Rojas Orozco, entre otros representantes de asociaciones civiles e instituciones de gobierno, la diputada dio a conocer los propósitos y los detalles de esta campaña de concientización. En su carácter de presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, el diputado Óscar Baldovino Sanguiano inició la capacitación sobre indicadores y evaluación de desempeño. En seguimiento a las disposiciones de la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Congreso del Estado, en coordinación con el Senado de la República y el órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental, realizan el taller de capacitación, indicadores de resultado y evaluación del desempeño, impartido a servidores públicos de todos los niveles de gobierno, así como a las entidades descentralizadas y autónomas. En el acto inaugural, el diputado Óscar Baldovino Sanguiano, en su carácter de presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, expresó que este taller permitirá gestionar y evaluar la acción de las organizaciones del Estado y de los municipios en relación a la política pública definida para atender las demandas de la sociedad. Es todo lo que ocurrió en esta ocasión en el Congreso del Estado, donde 25 diputados que integran a la 57 legislatura trabajan en favor de todos los colimenses. Soy Olga Yolanda Díaz Beltrán y nos vemos en la siguiente emisión de Diálogo Legislativo.